Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a resolver algunas cuantas preguntas sobre la especialidad de cirugía de torácica y cardiovascular. Vayamos a la pregunta número uno. ¿El taponamiento cardíaco traumático se produce cuando el hemopericardio acumula? Si bien tenemos la respuesta resaltada, vamos a aplicar a continuación lo que debemos recordar. Básicamente el paciente pre- presenta en el taponamiento cardíaco la tríada de Beck, que constituye de una ingurgitación yugular, hipotensión arterial y ruidos cardíacos disminuidos. Incluso en algunas preguntas y en la práctica clínica se puede evidenciar el pulso paradójico, ¿correcto? Son datos matices a recordar. El paciente con el ecocardiograma se puede evidenciar que la aurícula derecha se encuentra pequeña y el ventrículo derecho también, de igual forma. El taponamiento cardíaco agudo viene a ser de más de 250 mililitros, mayor o igual de 250 mililitros. El crónico es de 2 litros o lo mismo que decir mayor a 2000 mililitros. El abordaje básicamente es con una pericardiocentesis, es decir, hay que realizar una descompresión del pericardio. El abordaje se realiza entre el quinto y sexto arco intercostal, a nivel del borde cefálico o superior. ¿Cuál es la complicación de un taponamiento cardíaco? Que el paciente pueda realizar o pueda llegar a presentar un shock del tipo obstructivo. Respuesta concreta: taponamiento cardíaco traumático se produce como cuando el hemopericardio acumula 250 mililitros de sangre, ¿correcto? Ese es el agudo. En caso me preguntaran, agudo, 250 mililitros, que es el más común, ¿correcto? Número 2. Mujer de 66 años que presenta una úlcera tórpida localizada en el pie derecho. Al examen físico presenta una hiperpigmentación de la piel de ambos pies. Pulsos pedidos 3/4. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? La respuesta también se encuentra resaltada, pero vamos a mencionar unos puntos a recordar. Existen tres tipos de úlcera: arterial, venosa y neuropática. ¿Cuál es la diferencia de estas? La vamos a mencionar a continuación. En el caso clínico, mencionan que la paciente presenta hiperpigmentación de la piel de ambos miembros, pulsos pedidos presentes. ¿Por qué mencionamos eso? Porque en la úlcera de tipo arterial los pulsos pedidos se encuentran ausentes, es decir, me alejaría la sospecha de una úlcera arterial. Por otro lado, estas úlceras de tipo arterial se ubican a nivel distal, ¿correcto? A nivel distal de los pies. En cambio, las úlceras venosas, los pulsos pedidos se encuentran presentes y se ubican por lo general al nivel de los malleolos, ¿correcto? La pigmentación en la piel suele ser piel acartonada. La úlcera neuropática es una úlcera indolora que se ubican en las plantas sobre todo. Entonces, en este contexto de la paciente de 66 años, me dicen que presenta una úlcera tórpida, que viene a ser una úlcera activa, localizada en el pie derecho. No me dicen la planta, me dicen el pie. Descartamos úlcera neuropática, descartamos úlcera arterial porque me dice que los pulsos pedidos están presentes. Se trataría más que todo de una úlcera del tipo venoso. Existe una clasificación de la úlcera venosa, un estadiaje. Vamos a ver si podemos colocar la imagen, pero vamos mencionando. Una úlcera C1 del tipo C1 es una úlcera que presenta, perdón, es una úlcera venosa en donde el segundo significa que hay presencia de telangiectasias. C2, presencia de varices. Una C3, presencia de edemas. C4, piel, ahí existen cambios cutáneos. C5, como tal, ya existe una úlcera inactiva. Y 6, una úlcera tórpida o activa, mejor dicho. Entonces la respuesta sería la letra B, insuficiencia venosa periférica. La pregunta número 3, ¿el TORA flotante se asocia hasta un 80% con? Bueno, el TORA flotante o volé costal se define como la presencia de fractura de dos o más arcos costales en dos segmentos distintos. La clínica característica es que el paciente presenta una disociación, o mejor dicho, una respiración paradójica. ¿Qué ocurre?
que lo normal es que el paciente en inspiración, el tórax, aumente su diámetro anterior o posterior, pero aquí ocurre lo contrario. Mientras que el paciente inspira, el tórax colapsa y a la expiración se expande, es decir, los movimientos respiratorios se invierten. Por eso se le conoce como el tórax flotante o bolet costal. ¿Cuál es la complicación más frecuente? El edema hemorrágico alveolar. Entonces, la pregunta es concreta. El tórax flotante se asocia hasta un 80% con una contusión del tipo pulmonar. Esta contusión del tipo pulmonar no solo puede generar el edema hemorrágico alveolar, sino también un cuadro de insuficiencia respiratoria. El abordaje básicamente es, brindar las medidas de soporte básicas, como una adecuada oxigenoterapia, asegurar la vida de ella, restringir líquidos, brindar analgesia, ya que va a facilitar una mejor respiración, mejorar la respiración superficial y en caso podrían los pacientes ser necesario el uso de ventilación mecánica. La altura flotante se asocia hasta un 80% con una conducción pulmonar, ¿correcto? Siguiente pregunta, número 4. Paciente varón de 68 años, presenta disnea de esfuerzo, angina de pecho y 2 episodios de síncope. Al examen físico presenta un pulso débil, lento, soplo sistólico 4/6, de baja frecuencia, rudo y áspero en el segundo espacio intercostal derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Bueno, hay que resaltar ciertos datos. Vamos a colocar el punteo. Me habla sobre una disnea de esfuerzo, angina de pecho y síncope. Es decir, de la triada de una valvulopatía. ¿De qué valvulopatía estaríamos hablando? De la estenosis aórtica, cuyo acrónimo DAS o la triada DAS es disnea, que el paciente presenta, angina de pecho, que el paciente también la presenta, y el síncope. La clínica básicamente es un soplo sistólico que se irradia a las carótidas. En estos pacientes, al haber una estenosis aórtica, lo que produce es una hipertrofia o una remodelación del ventrículo izquierdo, lo cual condicionaría a que el paciente pueda presentar en cualquier momento arritmias ventriculares. En estos pacientes con estenosis aórtica hay que recordar el pulso del tipo parvus tarvus, ¿correcto? Continuando con el caso clínico, al examen pulso débil y lento, soplo sistólico 4/6 de baja frecuencia rudo y áspero en el segundo espacio intercostal derecho. Segundo espacio intercostal derecho, ¿correcto? Tenemos también que descartar una insuficiencia aórtica, a descartar, pero el soplo, en estos casos, es del tipo diastólico, no es un soplo sistólico, es un soplo diastólico, conocido como de Austin Flynn o soplo saltón, o soplo Seller. Estenosis mitral, ¿por qué no se llama estenosis mitral? El soplo también es del tipo diastólico irradiado al ápex. Paciente por lo general presenta una disnea, hemoptisis, porque se rompen las venas pulmonares o algunos pequeños vasos, y incluso estos pacientes presentan cuadros de embolismo pulmonar, por lo que ellos requieren anticoagulación, incluso en muchos casos de forma crónica. Y a descartar insuficiencia mitral, si bien el soplo es histórico al igual que la estenosis aórtica, este se irradia a la axila. Por eso es importante localizar bien los focos auscultatorios cardíacos, ¿no? El tipo de soplo, si es histórico o diastólico, y también sobre todo la clínica. Como ya hemos dicho, la triada clínica de la estenosis aórtica DAS. Es decir, la respuesta es la B, en este caso. En la siguiente pregunta, tenemos un paciente varón de 29 años que presenta en forma brusca disnea y dolor torácico. El examen físico se escucha hipersonoridad en el emitor derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Hipersonoridad en todo un campo pulmonar. La respuesta es sencilla, se trataría de un neumotórax, pero hay que diferenciar.
cuándo es un neumotórax de atención y cuándo es un neumotórax abierto. Un neumotórax de atención se caracteriza porque la tráquea se encuentra desviada, ¿correcto? La tráquea se encuentra desviada al lado de la lesión. Existe una ingurgitación yugular y el mecanismo valvular es unidireccional. En cambio, en el neumotórax abierto, el mecanismo es bidireccional, es decir, tanto como entra y sale aire. En cambio, en la atención solo entra, más no sale. Básicamente, el abordaje terapéutico es con toracotomías. Toracotomías o toracotomía. En las toracotomías tenemos dos tipos de abordajes, angiocatéter o el empleo de la aguja, mejor dicho, al segundo espacio intercostal a nivel de la línea media clavicular. Y en segundo lugar, el tubo de drenaje torácico, cuyo abordaje es en el quinto espacio intercostal al nivel de la línea axilar media. Y en segundo lugar, tenemos la toracotomía que viene a ser básicamente abierta, en caso fallada todo lo anterior, ¿correcto? La respuesta me la da el mismo caso clínico, hipersonalidad, neumotórax de atención. Y bueno, esto sería el abordaje de algunas cuantas preguntas sobre el capítulo de tórax y cardiovascular. Gracias.